Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más estamos reunidos de esta manera para orar a Dios y para meditar en su palabra y seguir aprendiendo acerca del gran apóstol Pablo, que se unió con Timoteo, con Silas, con Bernabé, con Juan Marcos. Él no trabajó solo. Siempre es bueno, amados hermanos, trabajar en equipo. Y es así como realizó su trabajo el gran apóstol Pablo. Vamos a empezar dándole gracias a Dios porque una vez más estamos reunidos. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, te agradecemos. Una vez más estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias, porque en tu amor y en tu misericordia tú permites que semana tras semana, Señor, podamos meditar en tu palabra, tener comunión los unos con los otros. Bendito Dios, gracias por todas las cosas buenas, gracias por las cosas también no tan buenas. Bendito Dios, te agradecemos por guiar nuestros pasos, amado Dios, porque eres bueno, eres grande, tu misericordia nos acompaña siempre. Gracias, bendito Dios, te rogamos tu bendición por nuestro país, por nuestras familias, por nuestra iglesia donde nos reunimos. Gracias, Señor, porque domingo tras domingo, martes, ahora los jueves, también estaremos, Señor, meditando en tu bendita palabra. Y nosotros también estaremos los días miércoles, Señor, porque tu palabra tiene que ser de día y de noche, dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, bendice todo lo que hacemos en tu nombre. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Queremos seguir creciendo, avanzando en el conocimiento de tus verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar conociendo un evento más del apóstol Pablo. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo se unió con Timoteo era muy jovencito. Él apenas tenía 17 años. Él creció, como sabemos, al lado de su madre y de su abuela. Timoteo, un joven muy protegido por los cuidados de dos mujeres. Muy enfermizo, tímido, como era Timoteo. Pero sin embargo, que el apóstol Pablo lo nombra a él como un hijo en la fe, como alguien que predica la palabra, como yo, decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era tremendo para predicar la palabra, amados hermanos. Lo hacía con tanta facilidad, con tanta autoridad, que él predicó a gentes de distintas clases sociales. No se amilanaba delante de nadie, delante de la persona más sencilla, como también del dignatario más importante. Predicó a los reyes, a los sacerdotes, predicó, amados hermanos, a cuánta persona se le cruzaba en su camino. Él predicaba con denuedo, porque estaba revestido con la autoridad que el Espíritu Santo de Dios le daba. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba en su mente, amados hermanos, con toda la preparación que él tenía, con toda la alta preparación que él tenía de llenar toda esa región con el Evangelio. Su meta era llegar a Roma y a España. Esa era su meta del apóstol Pablo, llenar el Evangelio todo ese continente, y sí que lo está logrando, amados hermanos. Ahora en esta oportunidad lo vamos a ver después de estar en Tesalónica, donde también fundó una iglesia, los filipenses, los de Tesalónica, Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra. Él por donde pasaba, amados hermanos, ya él establecía una iglesia y dejaba gente ahí a cargo de esas iglesias para que sigan creciendo. En Éfeso también que levantó una iglesia, en Atenas levantó otra iglesia. Por lo tanto, él iba estableciendo, amados hermanos, congregaciones y ponía gente idónea para que continúe con la enseñanza. Y esas iglesias crecían. No solamente se integraban judíos, sino también muchísimos gentiles. Es así como el apóstol Pablo alcanzó a gente de toda clase, amados hermanos. Y en esta oportunidad lo vamos a ver a Timoteo y Pablo en Corinto. Vamos a ver, amados hermanos, cómo le fue al apóstol Pablo en Corinto. Y vamos a ver a quién lo va a dejar a cargo de esta iglesia. Vamos a conocer una faceta de Timoteo. Amados hermanos, empecemos ya de lleno. En esta oportunidad vamos a tratar un poco acerca de Timoteo.
en su afán de él de predicar el Evangelio junto al apóstol Pablo. Timoteo se va a enfrentar a un gran fracaso, amados hermanos, a un fracaso. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido alguna vez fracasados? A nadie le gusta, no es agradable ese sentimiento. Pero ¿cuántas veces, amados hermanos, hemos tenido que enfrentar algún fracaso? Porque sucede. ¿Cuántas veces hemos regresado de repente de un negocio o de un examen o de una misión, de una tarea? Hemos regresado cabizbajos. Nos ha pasado, amados hermanos, y vamos a aprender en esta lección cómo el apóstol Pablo le enseñará a Timoteo a enfrentar los fracasos que siempre van a estar presentes en nuestra vida. No todo es éxito. Muchas veces también se va a fracasar. Vamos a ver cómo es que Timoteo va a enfrentar este fracaso. Cuando estaban en Atenas tenía una larga tradición en cuanto a historia, en cuanto a cultura y en cuanto a educación. En Atenas había muchos pensadores. En Atenas había muchos filósofos. Por lo tanto, ¿y Corinto cómo era? Corinto era una ciudad donde había, hermanos, mucho comercio, mucha actividad, pero al mismo tiempo mucho crimen y muchos vicios. Corinto, una ciudad muy grande, una ciudad, amados hermanos, cosmopolita, amante de los deportes. En Corinto, amados hermanos, la gente era conocida por su inmoralidad y por sus vicios. Ya pueden imaginarse, hermanos, estamos conociendo algo de cómo era la vida en esta ciudad de Corinto, donde el apóstol Pablo ha llegado para predicar el Evangelio. Una ciudad inmoral, una ciudad donde si algo había es crimen, vicios, inmoralidades. Era una ciudad donde abundaba el pecado, hermanos. Una ciudad grande, por cierto, pero grande también era su pecado, su inmoralidad, sus vicios. Dice que en Corinto amaban mucho el deporte. ¿Y qué les digo, amados hermanos? Los juegos era algo que llamaba la atención a todo aquel que visitaba Corinto. Y los premios que daban en Corinto, amados hermanos, eran unas guirnaldas fabricadas de apio silvestre. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, a los hermanos de Corintios, les dice: ustedes se preparan para recibir un galardón, una corona corruptible, pero nosotros los cristianos nos preparamos para recibir una corona incorruptible. A todos los que ganen en esta carrera cristiana, a todo aquel que venza la inmoralidad, quería decir el apóstol Pablo, a todo aquel que venza los vicios, los juegos, los naipes, porque en Corinto abundaba eso, hermanos, abundaba toda clase de casinos, que les digo, tragamonedas. Eso era, en Corinto era el pan de cada día. Por eso el apóstol Pablo les dice: ustedes tanto se afanan, tanto interés le ponen en ganar una corona corruptible, porque esa corona que ellos ganaban, amados hermanos, era hecha de apio, de unos árboles silvestres. Tal vez duraba un día, mañana esa corona ya no servía. Y para eso tanto ellos invertían en querer ganar esos Juegos Olímpicos. Pues el apóstol Pablo les dice así: ustedes tanto se abstienen de tantas cosas para ganar una competencia, y al final, ¿qué obtienen? Una corona corruptible. Hoy día está, mañana ya no. En cambio nosotros, los que corremos la carrera cristiana, un día nuestro Señor Jesucristo nos dará una corona incorruptible, que durará para toda la vida, porque dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que les decía el apóstol Pablo, porque ellos vivían en ese ambiente, ellos vivían en esa esfera de los Juegos Olímpicos, y el apóstol Pablo lo relaciona la carrera cristiana como un juego olímpico. Pero este juego hay que abstenerse de todos los deseos de la carne, que en Corinto abundaba: la inmoralidad,
la idolatría, la fornicación, el adulterio, el vicio, los naipes, los tragamonedas. Era pan de cada día en Corinto, hermanos. Así era esa ciudad donde el apóstol Pablo se fue a predicar el evangelio. Entonces, cuando llegó Timoteo, Pablo ya se había establecido en Corinto. Él ya estaba en Corinto y ya había ubicado, por cierto, una iglesia cristiana, una sinagoga, donde se reunían los judíos, y desde ahí, como siempre solía hacerlo el apóstol Pablo, desde ahí empezaba sus actividades. Ubicaba una sinagoga y de ahí empezaba a predicar. Y siempre pues que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, siempre había alborotos. Pero el gobernador provincial le dio permiso para que el apóstol Pablo siguiera predicando el evangelio en Corinto. La situación no era nada fácil. El apóstol Pablo ahí estaba solo, un poco desalentado el apóstol Pablo, hermanos, porque esa ciudad era dura para recibir el evangelio. Pero Dios siempre manda, amados hermanos, Dios siempre envía consuelo de alguna parte. Dice aquí en la palabra de Dios que el apóstol Pablo recibió la visita de alguien que le llenó su corazón de esperanza. Dice así, en Hechos capítulo 18, versículo 10, dice, Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren cómo Dios le habla al apóstol Pablo. Le dice, porque yo estoy contigo. Eso es una palabra de aliento, ¿sí o no? Que Dios te diga eso. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo estaba desanimado por la situación moral de Corinto, porque había tanto pecado en Corinto. Pero sin embargo Dios le dice al oído, le dice, yo estoy contigo. Nadie te va a poner la mano. Y sigue predicando, porque yo en esta ciudad tengo mucho pueblo. Esas palabras para el apóstol Pablo fueron muy reconfortantes, hermanos. Hay veces el desaliento viene porque no podemos ver lo que viene adelante. Hay veces es como manejar un automóvil cuando hay mucha neblina. No vemos nada. Pero Dios, amados hermanos, Él no solamente ve el presente. Dios ve el pasado, el presente y también el futuro. Nosotros podemos ver solamente el presente. El pasado lo sabemos, el presente lo vemos, pero el futuro es incierto. En cambio, Dios todo eso lo sabe. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo estaba su corazón un poco desfallecido y desalentado, solo en Corinto, frente a tantísimo pecado, a tanta inmoralidad, Dios le habla. Y no solamente le habla, sino, dice queridos hermanos, que Dios envía a Timoteo, Dios envía a una pareja de esposos, Priscila y Aquila, que ellos también eran fabricantes de tiendas y lo habían conocido al apóstol Pablo en Tesalónica, porque acuérdense que el apóstol Pablo en Tesalónica, él se ubicó ahí y le gustó mucho Tesalónica, porque Tesalónica era una ciudad muy grande y para el apóstol Pablo era el lugar estratégico para que de ahí continúe predicando por todo ese continente. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba en Corinto, pero su corazón estaba en Tesalónica. Él siempre guardaba la esperanza de regresar a Tesalónica para seguir predicando el evangelio desde allí. Entonces pues, y Pablo se encuentra con estos dos amigos llamados Priscila y Aquila, una pareja de esposos. Se cree que esta pareja de esposos, Priscila y Aquila, eran fabricantes de tiendas, pero mayoristas. Ellos eran gente pudiente, amados hermanos. Tenían una cadena de fábrica de tiendas. Gracias a Dios por esta gente, que Dios envía también gente con dinero para que inviertan en la obra de Dios. ¿Cuánto ayudaron Priscila y Aquila, esta pareja de esposos, millonarios, gente de tener,
eran dueños de una fábrica, de una línea de tiendas, amados hermanos, que estaba ubicada en Roma, en Corinto y en Éfeso. Y en esta oportunidad, pues ellos se encuentran en Corinto, se encuentran con el apóstol Pablo. Cuánto consuelo, cuánto aliento dio esto al corazón del apóstol Pablo. Qué alegría para él. Y ahora ya no estaba solo, sino que ahora estaba con sus amigos Priscila y Aquila, y la verdad que van a ser de muchísima bendición para el apóstol Pablo, en lo espiritual, en lo económico, en todo aspecto, hermanos. Serían de mucha ayuda esta pareja de esposos. Entonces, pues Dios siempre envía personas para alentarnos cuando estamos solos. Dios es así. Dios siempre envía. En esta oportunidad envió a Timoteo, a Silas, a Priscila y a Aquila. Entonces el apóstol Pablo está ahora reconfortado, ya no se encuentra solo. Necesitamos, amados hermanos, el apoyo emocional de nuestros hermanos. Cuán importante cuando uno está triste, cuando uno está desalentado. Cuánta falta nos hace que alguien nos escuche, que alguien nos preste su hombro, hermanos, para llorar muchas veces. Porque como seres humanos también nos debilitamos, también nos desanimamos, también nos sentimos solos. El apóstol Pablo también se sintió en esta oportunidad de esa manera. Pero Dios envía siempre hombres y mujeres que nos den una palabra de aliento, con su compañía, con su amistad, con su amor. Eso es muy lindo, hermanos, entre hermanos. Y el apóstol Pablo acá pudo tener esa linda experiencia. Así que el apóstol Pablo se quedó en Corinto, amados hermanos, 1 año y medio, si se quiere decir 18 meses. Se quedó predicando en esta ciudad tan llena de pecado, hermanos, porque las ciudades mientras más grandes, pero también más grande es el pecado que hay en las grandes ciudades. Pecados de inmoralidad, pecados desenfrenados, hermanos. Y así, en ese tiempo, miren, cuántos años atrás, pecado siempre ha habido, siempre ha existido. Y en Corinto era terrible, hermanos, la situación moral, la situación, ya la gente no tenía vergüenza, muchísimo pecado, muchísimo. Homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, de todo había en Corinto, hermanos. Era terrible. Y ahí el apóstol Pablo estaba y se quedó 1 año y medio predicando ahí, levantando ahí una iglesia también en Corinto. Timoteo vio el crecimiento que había en Corinto. A pesar de tanto pecado, Timoteo podía ver cómo la iglesia en Corinto, amados hermanos, cómo la iglesia crecía, a pesar de que Corinto era una posilga de inmoralidad. La iglesia crecía rápidamente en Corinto. Como dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No digamos porque hay tantísimo pecado, la iglesia no se levanta. Iglesias fuertes, poderosas, se levantan en medio del pecado, hermanos. Porque dice así la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y eso fue lo que sucedió en Corinto. Entonces, pues, ahora, después de este tiempo, amados hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:9, que lo voy a leer. 1 Corintios 5:9 dice, miren: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, dice el apóstol Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aún comáis. Miren, hermanos, todos estos pecados que enumera el apóstol Pablo había en Corinto. Y algunos decían ser cristianos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice a los corintios, les dice también: con alguien que llamándose hermano es idólatra, fornicario, ladrón, borracho, con el tal
ni siquiera comas juntos. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué tremendo! Y aquí lo vemos al apóstol Pablo, amados hermanos, preparando el camino para enviar a Timoteo a Corinto. A Timoteo, hermanos. Timoteo, este jovencito que acá en estas circunstancias ya no tenía 17 años, más o menos cuando el apóstol Pablo decide enviarlo a Timoteo a Corinto, porque se acuerdan que a Tesalónica también lo mandó a Timoteo. Y en Tesalónica, Timoteo pudo, amados hermanos, edificar, animar, alentar a la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, en esta oportunidad, el apóstol Pablo lo va a enviar a Timoteo a Corinto. Pero Corinto no era igual que Tesalónica. ¿Cómo le irá a Timoteo en esta aventura, si se quiere decir, de ir a ejercitar a los corintios en la conducta cristiana? No era cosa fácil lo que Timoteo tenía que hacer. Ejercitar, dice, a los corintios a la conducta cristiana, cómo debe conducirse un cristiano. No era nada fácil esa tarea, amados hermanos. Finalmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, primero vas a ir tú a Corinto y luego voy a ir yo personalmente, porque el apóstol Pablo estaba muy ocupado, él no podía partirse en varias partes y estar en varios lugares. Seguramente que el apóstol Pablo estaba ocupado en otras cosas y por lo tanto lo envía a Timoteo a Corinto y le dice, vas a adelantarme tú y luego iré yo personalmente. ¿Cómo le irá a Timoteo? Los problemas en la iglesia de Corinto asustaban a cualquiera, hermanos. En la iglesia todavía estaban los hermanos nuevos, los que habían salido de ese mundo de tantísimo pecado, de ese mundo de tanta inmoralidad. Ellos ya estaban en la iglesia, pero todavía continuaban en su manera antigua de vivir. No habían dejado del todo el pecado. Por lo tanto, hermanos, esa iglesia de Corinto a cualquiera lo asustaba. Timoteo es como que se estaba metiendo en un panal de avispas. ¿Qué les sucederá a Timoteo? Tesalónica era distinto, porque en Tesalónica aceptaron a Timoteo, aceptaron su autoridad como si fuera el mismo apóstol Pablo. Corinto era distinto. ¿Qué le sucederá a Timoteo en Corinto? Muchos de los que ponían en duda, en Corinto, amados hermanos, muchos ponían en duda aún la misma autoridad del apóstol Pablo. En Corinto ni siquiera al apóstol Pablo le respetaban a carta cabal. Imagínense. Entonces, ¿por qué escucharían al joven Timoteo? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Si ni al mismo apóstol Pablo lo respetaban a carta cabal los corintios, ¿por qué tendrían que escuchar a este jovencito Timoteo, tímido, introvertido? Los problemas de Corinto eran de naturaleza, amados hermanos, de naturaleza moral. Corinto tenía problemas morales. La gente era inmoral. La gente, hermanos queridos, ahí tenía malas costumbres. Eran que de mujeriegos. Las mujeres sacaban la vuelta a sus maridos. La situación en Corinto era totalmente inmoral. No había reglas de conducta. No había principios, hermanos. Nadie respetaba nada. Y a ese lugar el apóstol Pablo lo está enviando a Timoteo. Timoteo es muy leal, es muy obediente y es muy fiel. Entonces, pues, los problemas de los corintios eran no solamente morales, eran también doctrinales. Timoteo tenía que enseñarles doctrina. ¿Cuáles son los principios básicos del cristianismo? Esto tenía que enseñarles Timoteo. Y también los problemas de los corintios eran administrativos. Ellos tenían que aprender a sujetarse a sus autoridades, tenían que aprender a respetar a los líderes de las iglesias que el apóstol Pablo levantaba en cada grupo. Esos eran los problemas de los corintios, morales, doctrinales y administrativas. La iglesia estaba dividida en 4 mini denominaciones.
y estaban siendo influenciados por libertinos, que no faltaban, hermanos, legalistas, filósofos y místicos, que ellos, amados hermanos, interpretaban el cristianismo en una forma equivocada. Pablo usa el término en los Corintios de están hinchados, decía el apóstol Pablo. Y por ese tipo de personas, la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada y el apóstol Pablo no lo iba a permitir. Él había establecido ahí ya una iglesia que estaba dando sus primeros pasos. Y ahora estaba siendo influenciada por estos libertinos, legalistas, filósofos y místicos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, adelántate tú. Adelántate y haz el trabajo entre tanto que yo llego. Timoteo, hermanos, como que lo mandaran, como se dice, a un panal de avispas. ¿Qué le va a suceder? Si la gente lo habrá escuchado a Timoteo, no lo sabemos. Pero lo cierto, hermanos queridos, que el fracaso de Timoteo en Corinto fue rotundo. Un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Timoteo llegó a Corinto, hermanos queridos, y fracasó totalmente en su misión. No por falta de capacidad, él era capaz. Él era un joven inteligente, un joven que sabía las escrituras. Acuérdense que él había sido instruido desde niño por su madre y por su abuela. Le enseñaron el Antiguo Testamento. Él era un hombre preparado, un jovencito muy capaz. Pero sin embargo fracasó en Corinto, tal vez por falta de experiencia y porque era muy joven. Apenas tenía 22 años en esta oportunidad. La iglesia de Corinto, amados hermanos, menospreció la juventud de Timoteo. Es por eso que luego el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo y le va a decir: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le va a decir el apóstol Pablo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Miren, esa es la instrucción que le daba el apóstol Pablo a Timoteo y que también es una instrucción para nuestros jóvenes, que sean ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que vaya tan alto, hermanos, que vaya tan alto. Es como si Timoteo, hermanos queridos, en Corinto, con la llegada de Timoteo, la situación empeoró en la sinagoga de Corinto. La situación empeoró. Entonces envió a Pablo el triste y lamentable reporte de la situación. Timoteo le informa al apóstol Pablo que la situación en Corinto se va de mal en peor, que no ha mejorado nada, que las cosas han empeorado. Timoteo, hermanos, estaba involucrado en cosas más grandes que él. No alcanzó a este tipo a esta gente. No alcanzó. Siempre estaba caminando en aguas más profundas que su estatura. Timoteo se ahogaría. Fracasó rotundamente. Le fue bien en Tesalónica. ¿Por qué no le iría bien en Corinto, donde Pablo había predicado ya el evangelio 18 meses? Cuando Pablo, hermanos, se entera del reporte de Timoteo, cuando lee el reporte de Timoteo, se puso muy irritado. No con Timoteo. El apóstol Pablo conocía quién era Timoteo. El apóstol Pablo se irritó y se molestó muchísimo con los corintios. Mucho se molestó el apóstol Pablo. Pablo de inmediato realizó un viaje relámpago. De inmediato. Cuando escuchó el reporte de Timoteo, se fue a Corinto. Luego escribió una carta y lo envió con Tito, otro colaborador del apóstol Pablo. Pablo pensó que después de esta carta podría romper sus relaciones con los de Corinto. Miren cómo les escribe. Miren cómo el apóstol Pablo les escribe a los corintios en 2 de Corintios 2:1, para ver la magnitud de lo irritado que estaba el apóstol Pablo, amados hermanos. 2 de Corintios lo muestra cómo el apóstol Pablo les escribe. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo,
¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar confiando en vosotros. Todos los que mi gozo es el de todos vosotros. El apóstol Pablo acá les está escribiendo a los corintios muy enojado, muy irritado por el trato que le habían dado a Timoteo. Él dijo después de esto, romperé con los corintios. Eso pensó, hermanos, y cuando el apóstol Pablo envía una carta, esta vez con Tito. Tito era otro colaborador del apóstol Pablo, amados hermanos. Pero sucede que cuando Tito llevó el reporte del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, los corintios lo recibieron de buen grado a Tito. ¿Por qué? ¿A qué se debería? Dice, Tito tuvo éxito. Y Pablo y los corintios quedaron reconciliados a través de esa carta, que habían sido contristados para el arrepentimiento. Cuando Tito, hermanos, leyó la carta del apóstol Pablo, que enviaba a los corintios reflexionaron, recapacitaron y se dieron cuenta de cuán mal lo habían tratado a Timoteo. Y por lo tanto, hermanos, la carta que lleva Tito tuvo éxito. Entonces, pues, cuando Pablo escribe la epístola segunda a los Corintios, Pablo empieza nombrándose a él mismo y a Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Así empieza segunda a los Corintios. A pesar de que Timoteo había fracasado en Corintios, el apóstol Pablo no le quita su lugar. Cuando les escribe a los corintios, lo primero que lo menciona es a Timoteo. Miren, hermanos, su fracaso de Timoteo no le quitó su lugar en el equipo de Pablo. Los corintios deberían de saberlo, que el apóstol Pablo lo tiene en muy grande estima a Timoteo. Juntos Pablo y Timoteo volverían a los corintios, los dos, para establecer una iglesia fuerte y sólida. Timoteo seguía al lado de Pablo, como que no hubiera pasado nada, hermanos. El apóstol Pablo no le dijo, has fracasado y ya no, al contrario. Cuando el apóstol Pablo le da su lugar a Timoteo, cuando escribe la segunda carta a los corintios, le pone su nombre de Timoteo y de Pablo. Entonces, ¿y por qué Tito tuvo éxito y Timoteo no? ¿A qué se debió que Tito tuvo éxito? Tito fue mayor que Timoteo en edad y además Tito tenía un poco más de experiencia. Posiblemente tenía algunas cualidades que Timoteo no lo tenía, como confianza en sí mismo, tenía más valor, o tal vez Timoteo fue quien le preparó el camino a Tito. Los corintios tuvieron tiempo para recapacitar lo mal que trataron a Timoteo. Entonces, pues, por eso a Tito trataron de una manera más amable y más cristiana. Muy bien, amados hermanos, entonces pues el fracaso y el éxito, cuando uno fracasa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desanimarnos, desalentarnos? No, hermanos. Van a suceder fracasos en nuestra vida, pero después de un fracaso, uno hace un análisis. En el caso de Timoteo, amados hermanos, tenía que asumir una actitud de perdón. A pesar de que le trataron mal los corintios, él tenía que tener una actitud de perdón. Perdonar a aquellos que le hicieron mal. Eso se trata el cristianismo. No guardar rencor ni amarguras. A pesar de que lo trataron mal, Timoteo tenía que tomar la actitud de perdonar a los hermanos de Corintios, hermanos. El fracaso es desalentador, pero no siempre es irremediable. Siempre tiene que haber una solución. Tenemos que continuar. Timoteo tendría que regresar al lugar donde lo trataron tan mal. Es como que un estudiante reprobaría un curso, o como que un jugador de fútbol, después de haberse fallado un penal, todo el público lo ha pifiado, tendría que regresar una vez más a ese mismo campo de fútbol
y enfrentarse nuevamente a ese público. Así es el fracaso, hermanos. Así de esa misma manera. Pero la característica de Timoteo no habría sido el éxito. La característica de Timoteo y su cualidad más importante era su fidelidad. Él no habría tenido éxito, pero él era fiel. Timoteo era fiel, amados hermanos. Él siempre era leal, era fiel. Dos cualidades que nosotros tenemos que valorar mucho e imitar a este joven Timoteo. Muchos de nosotros le tenemos miedo al fracaso. Por eso es que a veces nunca intentamos nada. Por miedo de cuántas cosas haríamos si no sería por el miedo. El miedo nos paraliza. Y fracasar tampoco es malo, hermanos. No. Como que fuera un pecado no triunfar en todo. Casi nunca se escucha a la gente decir, me equivoqué. Y nosotros, amados hermanos, como personas, como seres humanos, nos vamos a equivocar muchas veces. Las personas que Dios usa también se equivocan. Muchas veces se equivocan, amados hermanos. Un claro ejemplo es el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de este hombre que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Saben cuál fue su pasado? ¿Saben cuál fue su pasado de este hombre antes de ser presidente? Lo importante, amados hermanos, es no dejarse vencer por el fracaso. Te caes, te levantas. Miren cómo fue su vida de este hombre, Abraham Lincoln. Primero, cuando tuvo 25 años, fracasó en los negocios. Cuando tuvo 26 años, fracasó como abogado. Cuando tuvo 30 años, fracasó como candidato a la legislatura de Estados Unidos. Cuando tuvo 40 años, sufrió una crisis nerviosa y a los 45 años fue el electo presidente de los Estados Unidos. Llena de fracasos su vida, hermanos. Pero él supo fracasar. Él no fracasó y se quedó tirado, no. Él supo levantarse. A los grandes hombres no le hace tanto los éxitos, sino los fracasos. Tómalo como un reto, como un empuje que te impulse para seguir adelante. Ningún fracaso nos debe desanimar. Tenemos que aprender a fracasar dignamente y levantarnos y seguir intentando, y seguir intentando, y seguir intentando. Mientras lo intentes, no has fracasado. ¿Me entiendes? Hasta nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros analizamos a Jesús, cómo fue su carrera cuando vino a este mundo, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primer fracaso. Su familia tampoco lo comprendió. Acuérdense cuando Jesús estaba en el templo a la edad de 8 años. Sus padres se irritaron. ¿Por qué no nos avisas dónde has estado? Estoy en los negocios de mi padre. Su familia no lo comprendió. Las autoridades religiosas lo aborrecieron, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Los líderes políticos se opusieron. Sus amigos lo abandonaron. Acuérdense. Un discípulo suyo lo traicionó. ¿Quién fue? Judas. Otro lo negó. Pedro. Los soldados lo escupieron. Sus enemigos lo crucificaron. ¡Qué fracaso, hermanos! Parecía hasta su mismo padre cuando estaba en la cruz. Dice que escondió su rostro. Aparentemente vemos una cadena de fracasos. Pero sin embargo, amados hermanos, Él es quien nos hace más que vencedores. Nuestro bendito Señor Jesucristo. Aparentemente todo fracaso. Pero sin embargo, Él nos hace más que vencedores. Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Con qué? Con que el Señor Jesús, Él es quien nos hace triunfar. Los fracasos, amados hermanos, son pasajeros, no son para siempre. Timoteo fracasó en una misión, pero continuó siendo fiel.
¿Por qué le ocurrieron tantos problemas en Corintio a Pablo y Timoteo? Pablo y Timoteo, amados hermanos, regresaron a los Corintios, donde Timoteo había fracasado. Regresaron. Pablo tenía los ojos puestos en Roma. Su meta era llegar a Roma, la capital del mundo, y más allá, a llegar hasta España. Por eso estaba decidido llegar con el Evangelio. Dice Pablo y Timoteo se quedaron en Corinto más o menos 3 meses más. Fue allí en Corinto donde el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, que contiene las doctrinas de la Biblia. Romanos, amados hermanos, es un libro muy importante. Ahí están las principales doctrinas de nuestra fe. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo desde Corinto. Pablo volvió, dice, a encontrar a Priscila y Aquila. Ellos también tenían sus negocios en Roma. Sin embargo, la meta principal de Pablo era España. Esa era su meta principal. Antes de continuar su viaje, Pablo tenía un proyecto muy importante y Timoteo lo sabía. Este proyecto involucraría a todas las iglesias que Pablo había fundado hasta este momento. Ahora Pablo recogerá una ayuda financiera para los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban atravesando una crisis económica. Pablo no descansa. Aquí hemos aprendido, amados hermanos, que debemos salir airosos de nuestros fracasos. Nadie dijo que siempre vamos a triunfar, pero aún de los fracasos tenemos que aprender a levantarnos y seguir avanzando. Nunca quedarte postrado, porque dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. No quedaré postrado porque Dios sostiene nuestras manos. Esto es lo que hemos aprendido, amados hermanos, en esta experiencia del apóstol Pablo y Timoteo en Corinto, que aunque Timoteo fracasó, pero sin embargo, en Corinto, amados hermanos, se levantó una iglesia fuerte y sólida. Y después de ese trato que le dieron mal a Timoteo, él pudo regresar y abrazar a esos hermanos. Entonces los corintios, amados hermanos, se quedaron impactados con la actitud de Timoteo, que a pesar que lo trataron mal, cuando regresa, él puede abrazarles, puede amarles, porque así tiene que ser el corazón de un cristiano, dispuesto a perdonar. Y en Corinto, amados hermanos, se levantó una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias, las cartas que el apóstol Pablo escribe, 1 de Corintios y 2 de Corintios, que luego seguramente lo vamos a estar analizando algunas partes de nuestras Biblias. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, el próximo miércoles que estaremos transmitiendo estas enseñanzas, nos encontraremos para aprender lo que el apóstol Pablo hizo con los hermanos de la iglesia de Jerusalén que están atravesando problemas financieros. Nos encontramos el próximo miércoles, hermanos. Que Dios nos bendiga.